seguimos descubriendo este tipo de esquemas de corrupción que al parecer se han, digamos, extendido por muchas instituciones del Estado. ¿Cómo así? Lo que se está haciendo y lo que se ha estado haciendo en muchas instituciones es poner a personas en determinados puestos para lograr determinados fines. Y cuando la persona no cumplía con lo que se esperaba de ella, sencillamente se le sacaba. En la siguiente denuncia que presenta Eduardo Quispe, un exdirector de la Superintendencia de Bienes Nacionales, la entidad encargada de custodiar los terrenos del Estado y por lo tanto de todos los peruanos, lo que denuncia es que a él lo presionaron para que determinara que un terreno que pertenecía al Estado era en realidad de un particular. ¿Por qué? Porque este particular ya lo había comprometido para una millonaria venta. Él dijo que esto no se podía, que el terreno era del Estado. Pero como le seguían insistiendo, hizo formar una comisión técnica, hizo que se hicieran unos estudios y se volvió a concluir que no se podía. Y entonces apareció uno de los que ahora está detenido, el señor Salatiel Marrufo, a presionar ya directamente. Hizo que lo sacaran. Y luego de él pusieron a otro, y a otra, y a otro, y a otra. Y como no se lograba esta decisión que este funcionario denuncia, que era la decisión que querían, cambiaron hasta 5 veces de director hasta que lo lograron. ¿Eso no es extraño? ¿Eso no merece una investigación? Ese terreno que técnicamente era del Estado y por lo tanto de todos los peruanos, ahora es de un particular y ya lo vendió. El reportaje es de Eduardo Quispe. Este hombre que pasa desapercibido por la calle tiene una buena historia por contar. Fue un alto funcionario de una de las instituciones más importantes del país, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, encargada de cuidar las propiedades del Estado, esas que les pertenecen a todos los peruanos. Pasa nomás, no te preocupes. El hombre que llega a nuestras oficinas trabajó en la SBN. Es abogado y se llama William de la Vega. Viene para contar las presiones que recibió cuando fue director de gestión del patrimonio estatal, puesto mejor conocido como DGP. Recuerde muy bien estas siglas para entender esta historia y la importancia del cargo. Que es quien decide si te pertenece o no la propiedad del Estado, de frontera a frontera. De la Vega llegó en septiembre del año pasado a la SBN. Quien lo llevó fue su amiga, Jacqueline Perales Olano, una abogada cajamarquina que se hizo conocida cuando en noviembre del año pasado la vimos entrando a la Casa Zarratea. De hecho, un colaborador eficaz ha dicho en Fiscalía que Perales fue designada gerente general en la SBN a pedido de Alejandro Sánchez, el hoy prófugo y dueño de la Casa de Breña, con quien precisamente se encuentra el día que la grabamos. Sánchez está en la puerta, la mira, la espera a que se acerque y prácticamente entra con ella. Antes de su despido, fue ella quien llevó a De la Vega ante Cintia Rudas Murga, la máxima autoridad de la SBN en ese momento, designada por el propio Pedro Castillo y el entonces ministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Cintia Rudas es otra abogada cajamarquina que nunca tuvo experiencia en el Estado y que también aparece ingresando a la Casa de Zarratea. Un dato desconocido hasta el día de hoy. Ocurrió el 7 de noviembre del año pasado. Pedro Castillo llegó primero a la Casa de Breña y luego ella lo hizo junto a Fray Vázquez, en esta camioneta negra. Se quedó 2 horas. Castillo salió primero y a los pocos minutos, otra vez muy bien resguardada por el sobrino del mandatario, salió con un maletín al hombro y una gorra que la cubría. Ella ha negado la visita, pero en un audio acepta que estuvo en la casa. Por eso. Y desde esa vez, la primera vez que fui conmovido al local, conmovido a otros lugares donde yo el Estado, asesoría técnica para el partido. Además, un recién detenido por el caso Gabinete en la Sombra ha confirmado el hecho.
Fue Cintia Rudas quien nombró a De la Vega como su primer DGP. Le agarró confianza y en privado le contó un hecho gravísimo que explicaba su designación. La señora Rudas le dice a usted textualmente: yo estoy aquí por Segundo Sánchez Sánchez. Claro, ella está por ahí por Segundo. ¿Ella se lo dice así tal cual? Sí. Con todo ese respaldo político, Rudas empezó a presionar por un caso muy especial. La superintendenta me convoca, me llama y me habla sobre ese expediente. ¿Qué expediente? El expediente Chilca. El expediente Chilca es esta enorme propiedad de 90 hectáreas ubicada a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana Sur. El expediente era básicamente un reclamo que hizo la empresaria Sada Goray Chong a la SBN en julio del año pasado. ¿Cuál era el pedido de la señora Sada? De la señora Sada, que se le dé en titulación unas tierras en Chilca, creo que son unas 30 o 40 hectáreas en Chilca, que son propiedad de SBN. Sada Goray es la gerenta general de la inmobiliaria Marca Group. Esta empresa tiene diferentes proyectos en todo el país. El pedido que hizo la gerenta de Marca Group ante la SBN tenía un interés económico. En el 2019, ella firmó con la empresa inmobiliaria Centenario una opción de compra. Sada Goray les ofrecía el terreno del expediente Chilca, estas 90 hectáreas por la suma de $45 millones. Firmaron un primer contrato por 30 hectáreas. Centenario le pagó a Sada Goray por esa parte cerca de $15 millones. En esas 30 hectáreas, Centenario urbanizó y ya está vendiendo los terrenos. Luego firmaron otro contrato por el terreno restante, es decir, 60 hectáreas por un monto de $33 millones. Sin embargo, para poder cobrar, Sada Goray debía saldar cualquier duda sobre los límites del terreno. Esto debido a que existen resoluciones judiciales que indican que ese terreno del expediente Chilca le pertenece al Estado. Por eso Sada Goray tenía millones de motivos para acelerar su reclamo ante la SBN. ¿Qué decía la norma con respecto a ese pedido? No lo dice ni siquiera la norma, lo dice una sentencia del Poder Judicial, ¿no? Que ese polígono que está dentro de la propiedad de SBN le pertenece a SBN. Esa es la sentencia judicial. Y la señora quería que se desconozca esa sentencia judicial y que se le dé en titularidad. Eso es, entiendo, inviable. No es inviable, es ilegal. Estas son las dos resoluciones judiciales que De la Vega usó como sustento legal para explicarle a la superintendenta Cintia Rudas que aprobar el expediente Chilca era ilegal. Son dos casaciones donde se resuelve que el terreno que reclama Sada Goray le pertenece al Estado y que ningún trámite administrativo puede modificar lo que la justicia ha dictado. Ante los hechos, Cintia Rudas dio una respuesta gravísima. ¿Por qué tenían que apoyarla? Porque, según ella había apoyado al partido, en fin, era un tema ya de... ¿Quién había apoyado al partido? Sada había apoyado al partido. Eso según la conversación que usted tiene con Cintia Rudas. Sí. ¿Cintia Rudas le afirma que la señora Sada colaboró en la campaña presidencial? Sí. De la Vega cuenta que Cintia Rudas le confesó que las presiones venían de arriba, que se canalizaron a través de un hombre clave en la actual investigación fiscal sobre presunta corrupción en el gobierno. Acusado de ser uno de los asesores a la sombra de Pedro Castillo. Hablamos del ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Ella conversaba con este señor, ¿cómo se llama este señorcito? Marrufo. Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo. Semanas antes de ser detenido, Cuarto Poder buscó a Marrufo para preguntarle sobre el caso Chilca, pero solo guardó silencio. Y queríamos saber también si usted conoce a la señora Sada Goray, para poder tener su versión y colocarla dentro de la nota. De la Vega se da cuenta que todo acabaría mal y hábilmente lleva el caso al ambiente técnico. Manda a geógrafos y demás profesionales a realizar el trabajo de campo en Chilca. Luego de 2 meses, el resultado fue el esperado. El pedido de Sada Goray era inviable.
Esa respuesta le costó el trabajo a William de la Vega. El 7 de diciembre, otra vez en su oficina y en privado, la superintendenta Cintia Rudas le pasó el teléfono. Al otro lado de la línea, un furioso Salatiel Marrufo pedía explicaciones. Que ya tiene una sentencia judicial y obviamente ninguna autoridad administrativa puede declarar o oponerse a una sentencia judicial. Es un mandato constitucional, es un principio constitucional. ¿Qué le dice Marrufo? Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y en ese momento manda, por WhatsApp, manda un currículum de un señor X, no me acuerdo su nombre, creo Chacaltá, no sé. Y Cintia me dice, Willy, él pide tu cambio, pide tu salida, hoy mismo te vas. De la Vega recuerda muy bien ese día, no solo porque era su cumpleaños y lo celebró con los buenos profesionales de la SBN, sino porque le quedó claro que Rudas y Marrufo tenían una misión en común. Un indicio de esa misión podría estar en las anotaciones personales que la policía encontró la semana pasada cuando detuvo a Marrufo en su casa. Ahí se lee muy claro, Marca Group, la empresa de Sada Goray. Y ellos querían que alguien firme y que se regale y se entregue la propiedad del Estado. Del caso Chilca. Del caso Chilca, sí. De la Vega dejó el cargo en diciembre y luego Cintia Rudas designó como DGP al abogado Miguel Ángel Pérez Santa Cruz, que solo duró un mes en el cargo. Según él, no recibió presiones por el caso Chilca, pero sí lo recuerda como un caso inviable. Y simplemente era inviable por un tema de incumplimiento de los requisitos. Es cierto que Pérez no firmó nada a favor de Sada Goray, pero en su gestión se hizo una contratación que meses después fue muy importante para el desenlace del caso Chilca. Nos referimos a la contratación de la abogada Flor Amelia Olivera Orellana, quien en el 2020 fue socia de Sada Goray, como lo demuestran estos documentos de registros públicos. Fundaron juntas otra empresa inmobiliaria llamada Nueva Chiclayo. Llamamos a la abogada, pero tampoco respondió a nuestras preguntas. ¿Usted conoce a la señora Sada o no? Mira, que anda mi hijita de la calle, perdóname, ahorita yo estoy saliendo, estoy en la calle, estoy recogiendo a mi hijita del colegio. Gracias. Gracias, señor, hasta luego. Luego de Pérez, Cintia Rudas designó a la señorita Ana Lorena Mejía Vázquez como DGP, una joven de 31 años que solo duró horas en el cargo. Luego nombró a una cuarta DGP, Diana Sofía Palomino Ramírez, quien duró solo un mes en el cargo. Nadie quería tomar el caso Chilca, hasta que la quinta fue la vencida. La elegida fue Marina Aglaez Subiría Franco. Aquí la vemos junto a Cintia Rudas afuera del Congreso. Subiría tiene poca experiencia en el sector público. Se ha dedicado más tiempo a ser abogada en el rubro inmobiliario. Ella tampoco quiso darnos una entrevista. La negativa tiene una explicación. En abril de este año, Subiría firmó esta resolución que fue vital para que los enormes terrenos de Chilca pasen a propiedad de la empresaria Sada Goray. Con esta resolución, la SBN anuló los trabajos que meses atrás los técnicos hicieron en campo, los mismos que William de la Vega mandó a realizar para justificar técnicamente ante Cintia Rudas que el caso Chilca era inviable. ¿Pero esta resolución de la quinta DGP beneficia a la señora Sada? Sí, por supuesto. ¿Por qué la beneficia? La beneficia porque ya no existe un proceso que le niega la propiedad. Anulada la resolución y ante la solicitud de Sada Goray, Subiría decide pedir un informe externo sobre el caso. Se lo pide a la abogada Flor Olivera, la misma que fue socia de Sada Goray. Olivera emite el informe técnico favorable a la petición de Sada Goray. Con ese documento como sustento, Marina Subiría emite una resolución dándole la razón al pedido de Sada Goray, gerenta general de Marca Group. ¿Es normal que una resolución tan relevante como esta esté acompañado de una firma de una abogada externa? No. Eso no es común, ni viable, ni bien visto tampoco, ¿no?
Pero esa no fue la única resolución que Flor Olivera firmó ayudando a su ex socia, pero lo hizo con un nuevo DGP en el cargo. Luego de Subirías llegó un sexto DGP, el señor Héctor Manuel Chávez Arenas, que también fue designado por Cintia Rudas. De hecho, él es el actual y escurridizo DGP. Chávez. Chávez. Chávez no habla porque él, junto a la abogada Flor Olivera, firmaron otra resolución que beneficia a Sada Goray. Lo hicieron el 8 de junio de este año. Esta resolución ordena lo que Sada Goray tanto buscaba: que se vuelva a marcar las fronteras del terreno que reclamó como suyo. Y le dieron la razón. Se entregó la tierra del Estado y ella ya empezó a cobrar a Centenario los 33 millones de dólares restantes por el terreno que les vendió. ¿Podemos hablar, por favor? Señor Chávez Arenas, ¿conoce a la señora Sada Goray? ¿Sabía que la señora Flor, la abogada que contrató, es socia de ella? Sada Goray no quiso participar de este reportaje. Lo mismo sucedió con Cintia Rudas, quien dejó de ser superintendenta el mismo mes que la dueña de Marca Group cumplió su propósito. Si Cintia Rudas, como ella misma se lo ha narrado según lo que usted cuenta, estaba ahí por el señor Sánchez, ¿por qué la sacarían? Porque ya cumplió su objetivo, pues. Un argumento que repiten muchos funcionarios de este gobierno es que todos son dichos, pero fíjense que aquí no son todos dichos. Efectivamente hay un testimonio, pero hay 6 cambios de directores, hay firmas de una abogada externa que ha sido socia de la persona beneficiada y además hay los informes técnicos y todo el pasado sustentado que decía que este terreno era del Estado. Eso significa que aquí hay testimonios y hechos. Y por la gravedad del testimonio y de los hechos, aquí hay algo que las autoridades tienen que investigar.